¿Te has preguntado alguna vez por qué tus oraciones parecen perderse en el silencio? ¿Por qué, a pesar de rezar con devoción sincera, sientes que el cielo permanece cerrado a tus súplicas? Si es así, hermano mío, hermana querida, lo que estás a punto de descubrir transformará para siempre tu vida de oración. Mi nombre es Padre Miguel Rodríguez, y durante los últimos 35 años he servido a la Santa Iglesia Católica como sacerdote. Los últimos 18 años los he dedicado al ministerio del exorcismo, autorizado oficialmente por la Archidiócesis de Valencia. He enfrentado las fuerzas más oscuras que puedas imaginar. He sido testigo de posesiones que desafían toda lógica humana. Pero también he contemplado milagros que solo pueden explicarse por la intercesión poderosa de nuestra Santísima Madre. Hoy, con el permiso expreso de mis superiores eclesiásticos, vengo a revelarte un secreto que ha permanecido guardado durante décadas. Un misterio que cambió mi ministerio sacerdotal y la vida de cientos de fieles que han tenido el valor de ponerlo en práctica. El encuentro que lo cambió. Todo comenzó en el otoño de 1979, en las montañas escarpadas de Colombia, donde había viajado como parte de una misión evangelizadora. El pueblo se llamaba San Rafael de los Andes, un lugar tan remoto que solo se podía llegar a caballo, atravesando senderos traicioneros que serpenteaban entre precipicios vertiginosos. Era mi primera experiencia misionera fuera de España, y debo confesar que la dureza de aquellas condiciones había puesto a prueba mi fe de maneras que nunca imaginé. La pobreza extrema, las enfermedades, la falta de recursos básicos, todo eso me hacía cuestionar si realmente estaba haciendo alguna diferencia en la vida de aquella gente abandonada por la civilización. Fue entonces cuando conocí a Carmen Delgado. Carmen era una mujer de unos 45 años, madre de 7 hijos, viuda desde hacía una década. Su esposo había muerto en un accidente mientras trabajaba en las minas de esmeraldas, dejándola sola para sacar adelante a una familia numerosa en condiciones que desafían toda descripción. Vivían en una choza de adobe con techo de paja, sin electricidad, sin agua corriente, dependiendo únicamente de lo que podían cultivar en una pequeña parcela de tierra árida. Cuando llegué al pueblo, Carmen se encontraba en la situación más desesperante que una madre puede enfrentar. Su hijo menor, Miguelito, de apenas 6 años, agonizaba víctima de una fiebre misteriosa que había resistido todos los remedios caseros y las pocas medicinas que habíamos podido llevar desde la ciudad. «Padre», me dijo aquella primera noche, con lágrimas que brillaban a la luz de una vela, «he rezado tanto que ya no me quedan palabras. He suplicado a todos los santos, he hecho todas las promesas que se me ocurren, pero mi niño se me está muriendo y no sé qué más hacer». Lo que más me impactó no fue solo su dolor de madre, sino la profundidad de su fe en medio de la desesperación. A pesar de todo lo que había sufrido, Carmen seguía aferrada a su rosario desgastado, un rosario que había pertenecido a su abuela y que era prácticamente su única posesión de valor. Esa noche, después de administrar los últimos sacramentos al pequeño Miguelito, quien parecía estar en sus últimas horas, me retiré a la pequeña habitación que me habían asignado en la casa parroquial. Pero no pude dormir. El llanto sofocado de Carmen al lado, velando a su hijo moribundo, me partía el corazón. Alrededor de las 2:30 de la madrugada, escuché que se abría la puerta de la choza de Carmen. Pensé que tal vez había venido a buscarme porque el niño había empeorado, pero cuando miré por la ventana, la vi caminar hacia la pequeña capilla del pueblo con pasos lentos, pero decididos. Algo en mi interior me impulsó a seguirla. La hora sagrada. Cuando llegué a la capilla, Carmen estaba arrodillada frente al altar, completamente inmóvil. No estaba llorando, no estaba suplicando con gestos dramáticos. Simplemente rezaba su rosario en un silencio tan profundo que podía escuchar cada cuenta deslizándose entre sus dedos. Me quedé en la parte posterior de la capilla, sin que ella se diera cuenta de mi presencia,
Y fue entonces cuando presencié algo que jamás podré olvidar. Eran exactamente las 3 de la madrugada, cuando la temperatura en la capilla cambió de manera perceptible. Un calor suave, maternal, comenzó a llenar el espacio. No era el calor sofocante del trópico, sino algo completamente diferente, una calidez que parecía emanar del alma misma. Carmen continuaba rezando, pero noté que su voz había adquirido una tonalidad diferente. Sus Ave Marías sonaban como si estuviera conversando con alguien presente, como si realmente estuviera hablando con una madre que podía verla y escucharla. Y entonces sucedió. Una luz suave, dorada, comenzó a manifestarse alrededor del altar. No era una luz que lastimara los ojos, sino todo lo contrario. Era como si la misma esencia de la paz tuviera forma luminosa. En medio de esa luz distinguí claramente una figura femenina. Era la Virgen María. No puedo describir con palabras la belleza y la majestuosidad de su presencia. Vestía un manto azul celeste que parecía estar tejido con las mismas estrellas del firmamento, y su rostro irradiaba un amor tan puro, tan maternal, que sentí como si mi corazón fuera a estallar de emoción. Carmen, sin interrumpir su rosario, alzó los ojos hacia la visión. Y fue entonces cuando escuché la voz más dulce que haya resonado jamás en mis oídos. «Hija mía querida», dijo la Santísima Virgen, «has encontrado la hora perfecta para buscarme». En este momento, cuando el mundo duerme y el velo entre el cielo y la tierra se vuelve más delgado, yo puedo derramar mis gracias con mayor abundancia sobre mis hijos que me buscan con corazón sincero. Carmen respondió con una sencillez que me conmovió hasta las lágrimas. «Madre mía, solo te pido que no me quites a mi hijo. Él es todo lo que me queda de mi esposo». La respuesta de la Virgen resonó en toda la capilla. «Tu fe ha tocado mi corazón maternal. Tu hijo vivirá». Pero más importante aún, quiero que sepas que esta hora, la tercera hora después de la medianoche, es especialmente querida por mi corazón. Cuando mis hijos me buscan a esta hora, mis brazos se abren con mayor ternura para acoger sus plegarias. La visión se desvaneció gradualmente, pero el calor maternal permaneció durante largos minutos. Carmen terminó su rosario en silencio, se levantó, hizo una reverencia profunda al altar y regresó a su casa sin haberme visto. Yo permanecí en la capilla hasta el amanecer, tratando de procesar lo que había presenciado. Como sacerdote formado en la tradición católica, sabía que debía ser extremadamente cauteloso con supuestas apariciones. Pero había algo en la sencillez, en la humildad, en la coherencia de todo lo que había presenciado, que me indicaba que había sido testigo de algo auténticamente sobrenatural. Al día siguiente, cuando fui a visitar a la familia de Carmen, me encontré con una escena que confirmó mis sospechas. El pequeño Miguelito estaba sentado en el suelo, jugando con una muñeca de trapo que le había hecho su hermana mayor. Su fiebre había desaparecido completamente durante la noche, y su rostro tenía el color rosado de la salud recuperada. Carmen me recibió con una sonrisa radiante, pero cuando le pregunté qué había sucedido, simplemente me dijo: «Padre, la Virgen Santísima escuchó mis ruegos». Eso es todo lo que necesito saber. La investigación silenciosa durante los días siguientes, traté de sonsacar más información a Carmen sobre su experiencia, pero ella se mostraba reacia a dar detalles. Solo me confió que desde hacía años tenía la costumbre de levantarse a las 3 de la madrugada para rezar el rosario cuando tenía una necesidad especial. Mi abuela me enseñó que esa es la hora en que la Virgen está más dispuesta a escuchar a sus hijos. Me dijo un día mientras preparaba el almuerzo para su familia. Ella decía que a esa hora, cuando todo está en silencio, el corazón de María puede oír mejor los suspiros de los que sufren. Intrigado por esta tradición familiar, decidí investigar más a fondo. Durante las semanas que permanecí en San Rafael de los Andes, entrevisté discretamente a varios ancianos del pueblo y descubrí que esta práctica no era exclusiva de la familia de Carmen. Don Evaristo, un hombre de 78 años que había sido catequista durante décadas,
Me contó que su madre siempre se levantaba a las 3 de la madrugada para rezar por los enfermos del pueblo. Y casi siempre conseguía lo que pedía, añadió con una sonrisa desdentada. Doña Esperanza, una anciana de 85 años, me relató que durante la época de la violencia política que había azotado Colombia décadas atrás, las mujeres del pueblo se turnaban para rezar el rosario a las 3 de la madrugada, pidiendo protección para sus familias. Nuestro pueblo fue el único de la región que nunca sufrió ataques, me confió en voz baja. Estos testimonios despertaron en mí una curiosidad teológica que no podía ignorar. Al regresar a España, decidí investigar si existían fundamentos doctrinales y históricos para esta tradición. Los fundamentos místicos, lo que descubrí durante meses de investigación en los archivos diocesanos y las bibliotecas de varios seminarios, me dejó asombrado. La tradición de la oración nocturna, específicamente alrededor de las 3 de la madrugada, tenía raíces profundísimas en la espiritualidad católica. Los monjes del siglo IV ya practicaban la liturgia de los maitines, levantándose en la mitad de la noche para cantar las alabanzas divinas. San Benito, en su regla, establece que los maitines deben rezarse cuando la noche aún está en su plenitud, lo que según los cálculos de la época correspondía aproximadamente a las 3 de la madrugada. Pero lo que más me impactó fue descubrir las enseñanzas de los grandes místicos marianos sobre este tema. Santa Gertrudis la Grande, en sus revelaciones, describe múltiples visiones de la Virgen María que ocurrieron precisamente durante las horas nocturnas de oración. En una de estas revelaciones, fechada en el año 1289, la santa escribió: «Vi a la Reina del Cielo rodeada de una multitud innumerable de ángeles, y ella me dijo: hija mía, cuando el mundo duerme y las criaturas descansan, mi corazón vela amorosamente sobre todos mis hijos. En estas horas de silencio mis oídos maternales están especialmente atentos a los gemidos de los que sufren y a las súplicas de los que me buscan con amor. S.I.N.C.E.R. San Bernardo de Claraval, el gran doctor mariano del siglo XII, escribió en una de sus homilías: «Así como las estrellas brillan con mayor intensidad en la profundidad de la noche, así también la intercesión de María resplandece con mayor poder cuando la buscamos en el silencio nocturno, lejos del ruido y las distracciones del día». Incluso encontré referencias en los escritos de San Juan de la Cruz, quien en sus comentarios a la noche oscura del alma menciona que algunas de sus experiencias místicas más profundas ocurrieron durante las horas que él llamaba el corazón de la noche, cuando el alma, liberada de las ataduras sensoriales, puede elevarse con mayor facilidad hacia las realidades divinas. El testimonio de los exorcistas, pero mis investigaciones tomaron un giro inesperado cuando decidí consultar con otros sacerdotes exorcistas sobre este tema. Lo que me contaron terminó de convencerme de que había algo verdaderamente especial en la hora de las 3 de la madrugada. El padre Giuseppe Benedetti, un exorcista italiano con más de 40 años de experiencia, me relató durante una conferencia en Roma un caso que me erizó la piel. Durante un exorcismo particularmente difícil, el demonio que poseía a una joven había gritado con voz distorsionada: «Maldita sea esa hora, la hora en que la mujer tiene más poder, a las 3, cuando ella escucha mejor a sus cachorros». Curiosamente, me confió el padre Benedetti, he notado que los exorcismos realizados entre las 3 y las 4 de la madrugada tienden a ser más efectivos. Es como si durante esa hora las fuerzas del mal perdieran parte de su poder, mientras que la intercesión de la Virgen se intensifica. El padre Jean-Marie Berlinde, exorcista francés y autor de varios libros sobre demonología, me confirmó observaciones similares. En mis años de ministerio, me escribió en una carta: «He documentado al menos 15 casos en los que las liberaciones definitivas ocurrieron precisamente durante exorcismos realizados en las primeras horas de la madrugada. No puede ser una coincidencia».
Pero fue la conversación que tuve con el padre Carlos Cancino, exorcista oficial de la Arquidiócesis de México, la que más me impactó. Me contó el caso de una mujer que había estado poseída durante más de 10 años, resistiendo múltiples exorcismos sin resultado definitivo. Una noche, me relató, tuve una inspiración clara mientras rezaba ante el Santísimo. Debía realizar el próximo exorcismo a las 3 de la madrugada, en honor a la hora en que Cristo resucitó, según algunas tradiciones patrísticas. La familia pensó que estaba loco, pero accedieron. Lo que sucedió esa madrugada fue extraordinario. Los demonios se manifestaron con una violencia inusual, pero al mismo tiempo, la liberación fue más rápida y completa que en cualquier exorcismo anterior. Fue como si la presencia de María fuera especialmente intensa a esa hora. La confirmación personal armado, con toda esta información, pero aún necesitando una confirmación personal, decidí hacer mi propio experimento espiritual. Durante 40 días consecutivos, me comprometí a levantarme a las 3 de la madrugada para rezar el Santo Rosario completo, ofreciéndolo por las intenciones más difíciles que tenía pendientes en mi ministerio. No esperaba apariciones ni fenómenos extraordinarios. Simplemente quería experimentar por mí mismo si esta práctica tenía algún efecto especial en la eficacia de la oración. Los primeros días fueron un suplicio. Mi cuerpo se resistía a interrumpir el sueño. Mi mente estaba nublada por el cansancio, y mis oraciones parecían mecánicas y dispersas. Pero hacia la segunda semana, algo comenzó a cambiar. Empecé a experimentar una facilidad de concentración que nunca antes había tenido durante el rezo del rosario. Las distracciones que habitualmente me asaltaban prácticamente desaparecieron, y cada Ave María parecía surgir del corazón con una sinceridad renovada. Pero lo que realmente me convenció fue lo que comenzó a suceder con las intenciones por las que estaba rezando. Los frutos extraordinarios. El primer caso que me llamó la atención fue el de Eduardo, un joven de 22 años que había caído en la drogadicción y llevaba más de 3 años destruyendo su vida y la de su familia. Sus padres habían acudido a mí en múltiples ocasiones, pidiendo oraciones por su conversión, pero hasta ese momento no habíamos visto ningún cambio significativo. A los 18 días de haber comenzado mi práctica del rosario de madrugada, recibí una llamada desesperada de la madre de Eduardo. Pensé que había ocurrido algo terrible, pero me equivocaba. Entre lágrimas de alegría, me contó que su hijo había llegado a casa esa misma mañana, pidiendo perdón y suplicando ayuda para ingresar en un centro de rehabilitación. Cuando días después pude hablar con Eduardo personalmente, su testimonio me estremeció. Padre, no sé cómo explicárselo. Hace unos días, alrededor de las 3 de la madrugada, estaba tirado en la calle después de una noche de consumo, cuando sentí como si una mano suave me acariciara la cabeza. Escuché una voz interior, muy dulce, que me decía: «Hijo mío, es hora de volver a casa. Tu madre ha llorado suficiente por ti». Fue tan real, tan maternal, que no pude resistirme. El segundo caso fue aún más impactante. Se trataba de matrimonio al borde del divorcio después de 20 años de casados. Las heridas eran tan profundas, los resentimientos tan arraigados, que humanamente parecía imposible una reconciliación. La esposa ya había iniciado los trámites legales y el esposo había comenzado una relación con otra mujer. A los 25 días de mi novena de rosarios de madrugada, ambos cónyuges aparecieron juntos en mi despacho, tomados de la mano, pidiendo consejo para reconstruir su matrimonio. Cuando les pregunté qué había motivado ese cambio tan radical, me contaron que ambos habían tenido el mismo sueño la misma noche. Una mujer vestida de azul les decía que el amor verdadero vale la pena luchar por él, y que debían darse una última oportunidad. Pero el caso que más me impactó fue el de una anciana llamada Consolación, que llevaba 2 años sufriendo un cáncer terminal. Los médicos le habían dado pocas semanas de vida,
y ella misma me había pedido que le administrara la extrema unción. A los 32 días de mi práctica del rosario de madrugada, recibí una llamada de su hija. Consolación había amanecido ese día con una vitalidad sorprendente, pidiendo comida por primera vez en semanas y expresando el deseo de levantarse de la cama. Los análisis posteriores mostraron una mejora inexplicable en su condición. Consolación vivió 8 meses más, tiempo suficiente para ver nacer a su primer bisnieto y para reconciliarse con un hijo con quien no hablaba desde hacía años. Cuando finalmente partió hacia la casa del Padre, fue con una paz y una alegría que edificaron a todos los que la rodeaban. La explicación teológica a estos y otros casos similares me llevaron a reflexionar profundamente sobre las posibles explicaciones teológicas de este fenómeno. Después de consultar con varios especialistas en Mariología y espiritualidad, llegué a algunas conclusiones que quiero compartir contigo. En primer lugar, la hora de las 3 de la madrugada tiene un simbolismo teológico profundo. Según algunas tradiciones patrísticas, fue a esta hora cuando Cristo resucitó de entre los muertos, convirtiéndose en el momento en que la victoria sobre la muerte y el pecado se hizo definitiva. Es, por tanto, la hora de la máxima manifestación del poder redentor de Dios. En segundo lugar, las 3 de la madrugada es la hora diametralmente opuesta a las 3 de la tarde, momento en que Jesús entregó su espíritu en la cruz y confió a Juan el cuidado de su madre, estableciendo así la maternidad espiritual de María sobre todos los cristianos. Si las 3 de la tarde es la hora de la entrega suprema, las 3 de la madrugada sería la hora de la acogida suprema, el momento en que María ejerce con mayor intensidad su maternidad espiritual. En tercer lugar, la madrugada es tradicionalmente el momento en que desciende el rocío, símbolo bíblico de la gracia divina. Los padres de la Iglesia han visto siempre en el rocío una imagen de cómo Dios derrama sus bendiciones, silenciosamente, suavemente, pero con una eficacia transformadora que nutre toda la creación. Finalmente, la quietud de la madrugada facilita ese recogimiento interior que es indispensable para la auténtica oración contemplativa. En el silencio de la noche, cuando cesan las distracciones exteriores, el alma puede concentrarse más fácilmente en las realidades espirituales y abrirse con mayor receptividad a la acción de la gracia. Guía práctica para el rosario de madrugada. Después de años de practicar y promover esta devoción, he desarrollado una metodología específica que puede ayudarte a vivir esta experiencia espiritual de la manera más fructífera posible. Preparación espiritual. La preparación debe comenzar desde la tarde anterior. Te recomiendo que, antes de acostarte, dediques unos minutos a preparar tu corazón para este encuentro especial con María. Puedes hacer una breve oración pidiendo la gracia de despertar a la hora indicada y la disposición interior necesaria para rezar con devoción. Coloca tu rosario bajo la almohada o en la mesita de noche, como símbolo de tu intención de encontrarte con la Madre de Dios en la madrugada. Si es posible, ten también una imagen de la Virgen María visible desde tu cama, para que sea lo primero que veas al despertar. Muchos fieles me han contado que después de pedir ayuda a su ángel custodio para despertar a las 3, comienzan a hacerlo naturalmente, sin necesidad de despertador. Es como si una mano invisible los sacara suavemente del sueño justo a tiempo para su cita con la Reina del Cielo. El momento del despertar. Cuando despiertes, no enciendas luces brillantes. La penumbra favorece el recogimiento y mantiene ese estado especial entre la vigilia y el sueño en que el alma parece más receptiva a las realidades sobrenaturales. Una pequeña vela, una lámpara de intensidad muy baja o incluso la luz de la luna que entre por la ventana será suficiente. Antes de comenzar a rezar, tómate unos momentos para orientar tu corazón hacia Dios. Puedes hacer la señal de la cruz lentamente, con plena conciencia de lo que significa invocar el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego, haz una breve invocación al Espíritu Santo, pidiéndole que te ayude a rezar como conviene. La metodología del rezo
Comienza tu rosario con el credo, pero recítalo más lentamente de lo habitual, meditando en cada artículo de fe. Este es un momento propicio para renovar tu adhesión personal a las verdades centrales del cristianismo. Al rezar cada Ave María, haz una pequeña pausa después de pronunciar el nombre de Jesús. Este silencio interior permite que el nombre del Salvador resuene en las profundidades de tu alma antes de continuar con la segunda parte de la oración. Es asombroso cómo este simple detalle puede transformar la calidad de tu oración. Durante la meditación de los misterios, no te limites a mencionar el título de cada uno. Dedica al menos un minuto a visualizar la escena evangélica correspondiente, imaginándote presente junto a María en cada momento de la vida de Jesús. Es especialmente recomendable que durante el rosario de madrugada te concentres en una intención específica, particularmente si se trata de casos difíciles o aparentemente imposibles. La experiencia de cientos de fieles confirma que las gracias más extraordinarias se obtienen precisamente a través de esta práctica concreta. El silencio contemplativo, al terminar tu rosario, no te apresures a volver a la cama. Dedica al menos 5 o 10 minutos al silencio contemplativo. Permanece arrodillado o sentado en actitud de oración, simplemente descansando en la presencia de María. Es frecuente que sea precisamente en estos momentos de silencio cuando la Virgen María haga sentir su presencia de manera más clara, no necesariamente a través de apariciones o fenómenos extraordinarios, sino mediante esa paz inefable que solo ella sabe depositar en los corazones de sus hijos. Durante este tiempo de silencio puedes también practicar la oración de escucha. Simplemente abre tu corazón a lo que el Señor quiera comunicarte a través de su madre. A veces será una inspiración para resolver un problema, otras veces una consolación en medio del sufrimiento, o simplemente esa certeza interior de que tus oraciones han sido escuchadas. Adaptaciones según las circunstancias. Comprendo perfectamente que no todos pueden establecer esta práctica de manera regular. Las obligaciones laborales, las responsabilidades familiares, los problemas de salud o simplemente la dificultad natural de interrumpir el sueño nocturno pueden hacer que esta devoción sea impracticable para algunas personas. Por eso quiero ofrecerte algunas adaptaciones que respetan el espíritu de esta práctica sin crear cargas excesivas. Práctica semanal. Si no puedes levantarte todas las noches a las 3 de la madrugada, considera hacerlo al menos una vez por semana, preferiblemente el viernes en memoria de la Pasión del Señor o el sábado, día tradicionalmente dedicado a la Virgen María. Novenas especiales. Reserva esta práctica para ocasiones especiales que requieran una intercesión extraordinaria. Novenas preparatorias para fiestas marianas importantes, momentos de crisis personal o familiar, preparación para decisiones importantes o periodos de especial necesidad espiritual. Retiros de madrugada. Otra alternativa es dedicar ocasionalmente una noche completa a la oración, desde las 12 hasta las 6 de la madrugada, rezando el rosario completo a las 3 y dedicando el resto del tiempo a la adoración eucarística, la lectura espiritual o la meditación. Grupos de oración. En algunas parroquias se han formado grupos de fieles que se turnan para mantener esta práctica comunitariamente. Cada persona se compromete a una noche por semana, de modo que todos los días del año haya alguien rezando el rosario a las 3 de la madrugada por las intenciones de toda la comunidad. Testimonios de transformación. A lo largo de estos años, he recopilado cientos de testimonios de personas que han experimentado gracias extraordinarias a través del rosario de madrugada. Quiero compartir contigo algunos de los más impactantes, siempre respetando la privacidad de los protagonistas. El milagro de la reconciliación. Teresa, una mujer de 55 años, me escribió relatándome el caso de su familia, dividida por un conflicto de herencia que había generado odios profundos durante más de 15 años. Dos hermanos no se dirigían la palabra, los primos habían crecido sin conocerse,
y las fiestas familiares se habían convertido en campos de batalla. Después de comenzar a rezar el rosario a las 3 de la madrugada, ofreciéndolo específicamente por la paz familiar, Teresa notó cambios graduales pero significativos. Su hermana mayor, con quien mantenía la relación más tensa, la llamó inesperadamente para preguntarle por su salud. Su sobrino, que la había ignorado durante años, apareció en su casa para pedirle consejo sobre un problema laboral. El punto culminante llegó en la Nochebuena de ese año, cuando toda la familia se reunió espontáneamente en la casa de la abuela, que había estado vacía desde su muerte. Fue como si una fuerza invisible nos atrajera a todos al mismo lugar, me escribió Teresa. Lloramos, nos abrazamos, nos pedimos perdón, y por primera vez en 15 años volvimos a ser una familia. La curación inexplicable. Ricardo, un hombre de 42 años, me relató su experiencia con un cáncer de páncreas que los médicos habían diagnosticado como terminal. Le habían dado entre 3 y 6 meses de vida, y ya había comenzado a poner en orden sus asuntos terrenales. Su esposa, mujer de fe profunda, instituyó en su casa la práctica del rosario de madrugada, en el que participaba toda la familia, incluidos los hijos adolescentes. Al principio lo hacía solo para complacer a mi mujer, me confesó Ricardo, pero gradualmente fui experimentando una paz interior que no había sentido nunca, ni siquiera antes de enfermarme. A los 2 meses de esta práctica, los análisis de control mostraron una mejora inexplicable. El tumor había disminuido considerablemente de tamaño, y los marcadores tumorales habían bajado a niveles casi normales. 6 meses después, no quedaba rastro de la enfermedad. Los médicos hablan de remisión espontánea, me dijo Ricardo durante una visita a mi parroquia, pero yo sé que fue la mano maternal de María la que me devolvió la vida. La conversión del hijo pródigo, tal vez el testimonio que más me ha conmovido, es el de Amparo, una madre de 60 años, cuyo hijo había abandonado la fe y llevaba una vida que era fuente constante de dolor para toda la familia. Alejandro era ingeniero, intelectualmente brillante, pero había caído en un agnosticismo agresivo que lo llevaba a burlarse constantemente de las creencias religiosas de su madre. Durante 10 años, Amparo había rogado por la conversión de su hijo sin ver ningún resultado. Al contrario, Alejandro parecía alejarse cada vez más de Dios y de la familia. Incluso había prohibido que se hablara de religión en su presencia y amenazaba con cortar toda relación si su madre seguía molestándolo con sus creencias. Cuando Amparo conoció la devoción del rosario de madrugada, se aferró a ella como a un último recurso. Padre, me dijo, si María no puede tocar el corazón de mi hijo, nadie podrá hacerlo. Durante 8 meses consecutivos, esta madre se levantó religiosamente a las 3 de la madrugada para rezar por Alejandro. Sus rodillas se lastimaron por las largas horas de oración. Sus ojos se llenaron de ojeras por la falta de sueño. Pero su fe nunca flaqueó. El cambio llegó de la manera más inesperada. Una madrugada, mientras Amparo rezaba en su habitación, escuchó que alguien abría la puerta de la casa. Era Alejandro, que llegaba de una fiesta de trabajo. Según me contó después, algo lo impulsó a ir al cuarto de su madre para pedirle disculpas por haber llegado tan tarde. Al abrir la puerta de la habitación, encontró a su madre arrodillada, rezando el rosario con una devoción que lo impactó profundamente. En ese momento, me relató Alejandro meses después, sentí como si toda mi arrogancia intelectual se desplomara. Vi a mi madre, que había sacrificado su sueño durante meses solo para rogar por mí, y comprendí que había algo en su fe que era mucho más poderoso que todas mis dudas. Esa misma noche, madre e hijo hablaron hasta el amanecer. Alejandro confesó que desde hacía tiempo experimentaba un vacío existencial que ninguno de sus logros profesionales había podido llenar. Amparo, con lágrimas en los ojos, le habló del amor de Dios y de la intercesión de María. 3 meses después, Alejandro pidió ser recibido de nuevo en la iglesia.
Hoy es uno de los catequistas más dedicados de su parroquia y ha llevado la fe a decenas de jóvenes profesionales que, como él, creían que la ciencia y la religión eran incompatibles. La liberación del mal. Pero tal vez el caso más dramático que he presenciado personalmente es el de Lucía, una joven de 26 años que llegó a mi consulta, acompañada por sus padres, en un estado que solo puedo describir como desesperante. Lucía había comenzado a manifestar comportamientos extraños después de haberse involucrado en prácticas de ocultismo durante sus años universitarios. Lo que había comenzado como curiosidad por el tarot y la ouija había evolucionado hacia rituales cada vez más oscuros, hasta que finalmente se encontró atrapada en una espiral de fenómenos sobrenaturales que la tenían al borde de la locura. Durante las noches, escuchaba voces que la insultaban y la amenazaban. Objetos se movían en su habitación sin explicación aparente. Experimentaba ataques de una furia incontrolable que la llevaban a autolesionarse. Los psiquiatras que la habían examinado no encontraban ninguna explicación médica para su condición. Después de varias sesiones de exorcismo que habían producido solo mejoras temporales, decidí aplicar lo que había aprendido sobre el poder especial del rosario de madrugada. Propuse a la familia que instauráramos una práctica intensiva durante 40 días consecutivos. Todos los miembros de la familia se levantarían a las 3 de la madrugada para rezar el rosario por la liberación de Lucía. Los primeros días fueron terribles. Lucía se resistía violentamente a participar en la oración, llegando incluso a intentar agredir físicamente a sus padres. Pero hacia la segunda semana, comenzamos a notar cambios significativos. Las manifestaciones sobrenaturales disminuyeron gradualmente. Lucía comenzó a dormir mejor, y los episodios de violencia se hicieron menos frecuentes. Más importante aún, ella misma empezó a expresar el deseo de participar activamente en las oraciones familiares. El punto de inflexión llegó en la noche 35 de la novena. Durante el rosario, Lucía comenzó a llorar incontrolablemente, pero no era el llanto de desesperación que habíamos presenciado antes, sino lágrimas de liberación. «Se van», gritaba entre sollozos. «Siento que se van y no pueden volver». Desde esa noche, Lucía recuperó completamente su paz interior. Los fenómenos paranormales cesaron definitivamente y ella pudo retomar su vida normal. Meses después, me confesó que durante aquella noche decisiva había sentido la presencia maternal de la Virgen María como un escudo protector que expulsaba definitivamente las fuerzas oscuras de su vida. Las bases científicas del fenómeno como sacerdote, formado también en ciencias, he tratado de entender si existe alguna explicación natural que pueda complementar la comprensión sobrenatural de estos fenómenos. Diversos estudios en cronobiología han demostrado que el cuerpo humano experimenta durante la madrugada ciertos cambios fisiológicos que podrían favorecer estados de conciencia alterados. La producción de melatonina alcanza su pico máximo alrededor de las 3 de la madrugada, lo que genera un estado de relajación profunda que podría facilitar la receptividad espiritual. Además, durante estas horas, la actividad del sistema nervioso simpático disminuye considerablemente, lo que reduce el estrés y la ansiedad, creando condiciones óptimas para la contemplación y la oración profunda. Sin embargo, es importante aclarar que estos factores fisiológicos no explican por sí solos la eficacia especial que hemos observado en el rosario de madrugada. Son, más bien, instrumentos que la providencia divina puede utilizar para facilitar la comunicación entre el alma y Dios. La verdadera explicación del poder de esta devoción radica en el orden sobrenatural, en esa predilección especial que María parece tener por esta hora para derramar sus gracias sobre los que la buscan con fe sincera. Precauciones y advertencias. Como pastor de almas, debo hacer algunas advertencias importantes sobre esta práctica devocional. En primer lugar, el rosario de madrugada
No debe convertirse nunca en una práctica supersticiosa o mágica. No es un amuleto que garantiza resultados automáticos, sino un medio para intensificar nuestra relación con Dios a través de la intercesión de María. En segundo lugar, esta devoción no sustituye en ningún caso las obligaciones fundamentales de la vida cristiana, la participación en la Eucaristía dominical, la confesión regular, la práctica de la caridad fraterna y el cumplimiento de nuestros deberes de Estado. En tercer lugar, es importante mantener el equilibrio entre la vida espiritual y las necesidades físicas del cuerpo. Si la práctica del rosario de madrugada está afectando gravemente tu salud o tu capacidad para cumplir con tus responsabilidades diarias, debes ajustar la frecuencia o buscar alternativas que respeten tus limitaciones. Finalmente, recuerda que las gracias extraordinarias no son el objetivo principal de esta devoción. Lo más importante es el crecimiento en la intimidad con Dios y la conformidad con la voluntad divina. Muchas veces, la gracia más grande que recibimos no es la que pedimos, sino la que realmente necesitamos para nuestro crecimiento espiritual. El llamado universal, querido hermano, querida hermana en Cristo, al llegar al final de este relato, quiero hacerte una invitación personal y urgente. Todo lo que he compartido contigo no son especulaciones teológicas ni fantasías piadosas. Son realidades que he experimentado personalmente y que he visto confirmadas en la vida de cientos de fieles durante más de 3 décadas de ministerio sacerdotal. La Virgen María está esperando encontrarse contigo en esa hora bendita de la madrugada. Ella conoce perfectamente tus necesidades, tus sufrimientos, tus anhelos más profundos. Como madre que es, está dispuesta a interceder por ti ante su Hijo con una eficacia que supera todo lo que puedas imaginar. No importa cuán difícil parezca tu situación, cuán imposible sea la gracia que necesitas, cuán lejos te sientas de Dios en este momento de tu vida. María tiene el poder de tocar el corazón de Jesús de una manera que ninguna otra criatura puede hacerlo, porque ella es su madre, y Él jamás puede negarle nada. Te invito a que hagas la prueba, aunque sea una sola vez. Atrévete a poner el despertador a las 3 de la madrugada y reza un rosario completo con la fe sencilla de un niño que confía en su madre. Hazlo con el corazón abierto, sin exigir señales extraordinarias, simplemente entregando a María esa intención que más te preocupa en este momento. Y después, estate atento, porque María nunca defrauda a quienes la buscan con sinceridad. Su respuesta llegará. Tal vez no de la manera que esperas, tal vez no en el momento que deseas, pero llegará con la certeza del amor maternal que nunca abandona a sus hijos. Si sientes resistencias, si tu mente se llena de excusas, si el cansancio o la pereza tratan de disuadirte, recuerda que esas mismas resistencias pueden ser señal de que estás ante algo verdaderamente valioso. El enemigo de nuestras almas conoce bien el poder del rosario, y especialmente el poder del rosario rezado en la hora que María ha señalado como especialmente suya. No permitas que el miedo al fracaso o la duda te priven de esta gracia extraordinaria. Da el primer paso, y María se encargará del resto. Ella te tomará de la mano y te guiará por el camino de la santidad, transformando tu vida de manera que nunca creíste posible. Un testimonio personal final. Antes de despedirme, quiero compartir contigo algo muy personal. Durante todos estos años de promover esta devoción, he visto transformarse no solo la vida de los fieles que la practican, sino también mi propia vida sacerdotal. El rosario de madrugada ha sido para mí una fuente inagotable de gracias para mi ministerio. Las homilías fluyen con mayor facilidad. Las confesiones se vuelven más fructíferas, los exorcismos son más efectivos, y sobre todo siento una cercanía con María que ilumina cada aspecto de mi vocación sacerdotal. Pero más allá de los aspectos ministeriales, esta práctica ha transformado mi relación personal con Dios.
En la quietud de la madrugada, arrodillado ante una imagen de la Virgen con el rosario entre mis manos, he experimentado momentos de paz y de amor divino que son el verdadero tesoro de mi vida. No siempre es fácil levantarse a las 3 de la madrugada. Mi cuerpo, que ya cuenta 68 años, a veces se resiste. Mi mente, cargada de las preocupaciones pastorales del día anterior, a veces está dispersa. Pero cada vez que persevero, cada vez que venzo la tentación de quedarme en la cama, María me recompensa con gracias que superan infinitamente el pequeño sacrificio del sueño interrumpido. Por eso puedo testificar con total convicción, el rosario de madrugada no es solo una devoción más en el rico repertorio de la piedad católica. Es un regalo especial que María hace a sus hijos en estos tiempos difíciles, una llave maestra que abre las puertas del cielo, un canal privilegiado de comunicación con el corazón maternal de nuestra Madre Celestial.